Dice que la estancia 1 describe el estado del todo uno, ¿verdad? Durante Pralaya. Pralaya es una palabra sánscrita. Cuando dijimos que el universo era cíclico, naturaleza es cíclica, estamos hablando de dos momentos. Un momento de manifestación, obviamente, ¿verdad? Estamos manifestados, y un momento de reposo. ¿Lo ven? Manifestación, reposo. En sánscrito se dice Pralaya y Manvantara, o Manvantara. ¿Dónde ponen el acento? Manvantara. Manvantara. Entonces, Pralaya es reposo. Entonces, la estancia 1 describe el estado todo uno durante Pralaya. En línea general, hay 7 estancias en cosmogénesis. La primera estancia, Pralaya, reposo. La segunda estancia, Pralaya, casi al despertar de la manifestación. ¿Me están siguiendo? Voy a describir las 7. La primera, el universo en Pralaya. La segunda, sigue en Pralaya, pero está a punto de abrir la puerta. Y Blavatsky dice que entre los dos es muy difícil saber la diferencia. Hay que usar la intuición. La intuición la vamos a ganar más y más y más a medida que trabajemos en ella. Y la estancia 3 es el despertar del universo, ¿verdad? Y es una bellísima la estancia 3. Bueno, todas son extraordinarias. La estancia 4 es importantísima porque nos va a describir la jerarquía de los seres divinos que se llaman los primeros 7. Los primeros 7. Y la estancia termina diciendo que hay 7 segundos, ¿verdad? Que nos va a llamar los lipikas. Esa es la estancia 4. Tenemos entonces una descripción muy difícil de esa estancia. Tenemos una descripción recuerden, de la jerarquía de seres divinos, los primeros 7. La estancia 5 es el juego de esos lipikas, de los segundos 7, con el misterio revelado en la doctrina secreta que se llama Foha. Otra palabra que hay que aprenderla, el Foha. Ya vamos a trabajar el Foha, pero la primera idea del Foha es la voluntad hecha fuerza, la voluntad divina hecha fuerza. Hágase la luz, ¿lo ves? Hágase la luz, y hay luz. Claro, prendí el switch. Pero tengo que tener voluntad, ¿verdad? Para ir a... De todas maneras hay un acto de voluntad. Hágase la luz. Siempre tengan en presente Foha, la voluntad divina expresada como un poder, como una fuerza directiva. Ya vamos a ver una analogía que usa la base. Entonces, en la estancia 5 tenemos el juego de los lipikas, que es las segundas categorías o clases de seres divinos, seres celestiales, ¿no? Con el Foha, y establecen el universo en su principio, el universo físico. La estancia 6 es majestuosa. Entonces ahí va a aparecer todo ese universo sextenario y por primera vez aparece la descripción del logos femenino, el poder creativo femenino, Kuan Yin. Entonces lo que ocurre es que el tercer logos enumerado en la estancia 3, como el gran dragón, el dragón divino de la sabiduría, que es el encargado simbólicamente de la manifestación del universo, el Jehová judío, ¿verdad? El Dios de todo, que es el gran dragón divino de la sabiduría, Oeahu, el joven. Ese, en la estancia 6, está separado en la dualidad de Quan Shayin y Quan Yin. Muy chino. Esta estancia es sumamente chino. Aprender chino es muy bueno, ¿verdad? Para estudiar esta ciencia, ¿verdad? Yo del chino sé muchísimo. Lumpia, chicken chow mein, ya no lo como. Ahora es tofu chow mein. Uno tiene que aprender el chino, ¿verdad? Y
y la vamos a ver. Entonces en la estancia aparece el universo, aparece entonces algo que es otro misterio. Los planetas son septenarios. Nuestro planeta Tierra es septenario también. Y en estos 7 planos, o en estos 7 principios, nosotros vamos a evolucionar nuestra conciencia y nuestra materia, nuestro cuerpo físico. Ese es otro gran misterio que aparece un poquito en la estancia 5 y en la estancia 6. Para terminar, en la estancia 7 están los últimos 2 misterios que muestra la doctrina secreta. ¿Y cómo sabe uno que está hablando de misterio? En la doctrina secreta van a notar lo siguiente. Se pierde un poquito en la traducción del español, pero vamos a ver. En inglés hay una palabra muy bella, que es behold. En español es he aquí. Creo que así la tradujeron. He aquí. He aquí. Contempla, ¿verdad? Behold es una palabra que ver con los ojos del alma. La usa 4 veces. La baja. Recuerden que esta es una traducción del Censar. El Censar es un lenguaje misterioso, antiguo, ya nadie lo usa. Y Blavatsky, en su interpretación de la traducción de las palabras, escogió usar esta palabra behold, en el cual nos dice, usa tu alma para entender esto, para leer esto. Hay 4 veces que la usa. La primera vez que la usa, o las 2 primeras veces que la usa, he aquí, que es en la estancia. ¿Pueden leer esto? Sí, pues yo lo leo clarito. Estamos en Cosmogénesis, ¿verdad? En la estancia 3, 7. La usa 2 veces. La primera vez que la va a usar, la vamos a ver con un poco más detalle si están interesados, depende de wow. Si no hay wow, no lo vemos. Pero en la estancia 3, versículo 7, ella usa 2 behold. Uno para describir a Jehová, al Dios que manifiesta, creativo, ¿verdad? La deidad creativa. Y la segunda vez, la función de Dios. Ese es el Dios de nosotros, ¿verdad? El Dios de las religiones. Y está descrito en sus detalles, y lo vamos a ver en las 3.7. ¿Ven cómo trabaja? 3.7. Y hay 2 behold, uno que es la descripción y qué hace. Muy importante, ¿verdad? Cuando uno trabaja con algo nuevo, uno se pregunta 3 cosas. ¿Cómo se llama? ¿Qué es y qué hace? ¿Verdad? Y si quiere uno seguir, ¿para qué le sirve? Gracias al ser humano. Entonces, estos 2. En la estancia 7, hay 2 behold. Y estos son los misterios, ¿verdad? El misterio de Dios y el misterio de 2 cosas. Algo interesantísimo. Primero, que algo viviente ocurre, que uno lo puede ver. De algo que aparentemente sea inorgánico, muerto, científicamente, ¿verdad? Materia, asteroides, meteoritos, planetas. De pronto hay algo vida, hay algo que se pueda así, tocar, mirar, abrazar, ¿verdad? Etcétera, comer como una zanahoria. Algo fabuloso. ¿No les parece que uno debería detenerse y ver la maravilla que en el universo en un momento dado aparece la vida bien física? ¿No les parece? Esos son los 2 beholds. Uno, la parte astral, la vida ya comienza su molde, y segundo, el mineral se transforma en vegetal. Eso es algo fabuloso. Y nos dice Blavatsky en su traducción, behold, he aquí, el mineral es una planta. Porque uno ve un mineral, y una piedra, es una piedra, pero ya un vegetal, un reino vegetal, que tiene todas las características de vida. Eso hay que meditarlo, nos dice Blavatsky. Estas 4 son maneras de que ella nos dice para y medita. Interesante, ¿verdad? Espero que les parezca interesante. Entonces, en la estancia 7
nos describe Blavatsky la manifestación del universo. ¿Está bien? Y ahí termina Cosmogénesis. Cuando comienza Antropogénesis, comienza cuando termina Cosmogénesis, Antropogénesis, el volumen 2. Y comienza con la aparición del ser humano en el planeta Tierra, con sus diferentes razas, raíces, etc. Ya lo vamos a ver. Y lo que nuestra preocupación es la conciencia humana. ¿Qué hemos hecho en esos 18 millones de años? ¿En qué lo hemos invertido? ¿Verdad? Pero fíjense el buen karma, como dijeron, llegamos hasta aquí, ¿verdad? Y aquí aquí estamos. Entonces vamos a trabajar con las estancias de Xi'an. Y vemos que nos dice en la página 84, para los que tengan libros, en la página 84, el volumen 1, en la estancia 1 describe el estado del todo durante el pranayama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entienden? El estado de todo. Tenemos dos movimientos del universo, manifestación y reposo. La estancia 1 comienza con el universo en pranayama. Cuando leamos entonces en las notas la estancia 1.1, ¿qué nos dice? El Eterno Padre, envuelto en sus siempre invisibles vestiduras, había dormitado una vez más por 7 eternidades. ¿Están conmigo? Eso es lo que dice, ¿verdad? Ok. Independientemente de que hay traducciones del Eterno Padre que no aparece en la versión original por el uso del femenino. Fíjense bien, en español, o en la versión original en inglés, él es indeterminado. Puede ser ella, puede ser él, ¿verdad? En español hay que escoger, él o él. Sin embargo, la palabra sus, siempre invisible y vestidura, en inglés es indeterminado. En español hay que escoger, ¿verdad? En español dice el Eterno Padre en sus, pero en inglés ese sus es femenino. Y en inglés, es más neutro. ¿Lo ven? Hay un problema de traducción. O sea, ahí vamos, ¿verdad? Pero imagínense por ahora la idea, ¿verdad? Si la estancia 1 representa el universo todo, el 1, en estado de reposo, la tenemos que encontrar en el 1.1. 1.1 representa el universo, ¿verdad? En estado de reposo. El punto es el universo en estado de reposo. Nos está diciendo en realidad que este 1 es 2, porque tenemos 2 personajes en la estancia 1.1. En 1.1 tenemos que este punto se convierte en el Eterno Padre, EP, que ahora en adelante. ¿Lo ven? Y en sus vestiduras, cubierto en vestiduras. Vestiduras. A ver si me sé explicar. Tenemos un punto que representa el universo en reposo. Pero la estancia 1.1 nos dice, se olvidó del punto, nos dice que en realidad si uno ve adentro de ese punto, vamos a encontrar el Eterno Padre, o el Eterno Padre, Madre, o el Eterno pariente. En inglés usa la palabra pariente. El Eterno pariente o Padre vestido, ¿verdad? En esas vestiduras. Está envuelto en vestiduras. ¿Lo ven? Hay 2 cosas. Tenemos el Eterno Padre, vamos a usar esta versión más fácil. Salud, hermano. Salud, hermano. Y su vestidura. ¿Estamos de acuerdo que está hablando de 2 cosas? ¿Sí? Entonces el 1 es 2. El 1 es 2. Es muy importante esto para no caer en el materialismo ni en una teología materialista. Fíjense en la importancia. Nadie crea el 2. El 2 está inherente, natural en el 1. Eso es muy importante.
Si decimos otra cosa Pero que no sea potencial. simbólicamente, dime. El estado potencial. En estado potencial, perfecto, gracias, hermano. Si decimos otra cosa, la vemos otra cosa, tenemos un Dios antropomórfico creando el dos. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo ven con los ojos del alma? Porque esto no se puede entender, esto es algo que hay que verlo. El uno en realidad es dos. Interesante. ¿Bien? Está fuera de él. Dígame. Está fuera de él. Eso. Porque si no. Hay que mirar dentro del uno, dentro del punto. Y si se puede expandir ese punto con los ojos del alma, vas a ver que en ese estado de reposo hay dos cosas. El Eterno Padre, envuelto en su siempre invisible vestidura, por 7 eternidades está en reposo. Vas a ver dos cosas. Si pudieras tener ojos del alma en ese momento. Bien, estamos trabajando eso. ¿Sí? Hermana. En inglés, ¿cómo hago? Que no me acuerdo. Bueno, la pregunta en inglés no me acuerdo. En inglés no me acuerdo la palabra. El Eterno Padre, ¿cuál es? ¿Por qué no? The Eternal Parent. The Eternal Parent. Wrapped in her ever invisible vestment. Claro, Hair, ese que hair. contamos con Esteban como un progenitor, que no se sabe, no hay género. Claro, claro. No es padre, ni es madre. Pero esa es la primera palabra. Pero La ella segunda usó es femenina. femenina. ¿Verdad? In hair. Sí, sí. In hair. Está bien. Y no ayuda que usó hair. Claro. Porque ella podía haber usado it. Y eso es neutral. It. ETS. Ese. Y eso es neutral. Pero aquí no vamos a resolver eso de esa manera, pero lo vamos a resolver en 10 minutos. Y va a quedar bien clarito. Ok. Se usa más en un sentido el tema de género por polaridad, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí es la importancia de esto, hermano. Sí. ¿Cómo es que te llamas? Francisco. Gracias. Oh, Pacheco. Francisco. Bueno, continuando con la estancia 1 y primer sloka, Sí. también dice ahí, y mi pregunta es, dice, invisibles vestiduras, pero ¿cómo ha de ser para el Eterno Padre las vestiduras invisibles para Él? No es posible, entonces me salta ahí una cuestión. Ok, entonces vamos a ponerlo más experiencial. Y Krasny, ¿cómo se dice Krasny? Sí, confía en mí. Confía en mí, cierra los ojos. ¿Lo ves? No, es invisible. Ok, eso es bien sencillo. Está en reposo, no hay nadie mirando, no hay nada que ver, la materia todo está homogenizada. Eso es un simbolismo. No lo ves porque es invisible. En ese momento, ahí, cuando cerraste los ojos, estás en tu casa. Si no tienes tu mente de esos 18 millones de años y la puedes tranquilizar, estás en tu casa. Y lo que estás viendo es, y teniendo la experiencia, es en este estado. ¿Verdad? Y eso es lo bellísimo. Cuando sales de ese estado, la estancia de Xi'an te va a describir lo que va a pasar, porque como arriba es abajo. Cuando estudien las estancias de Xi'an, personalícenlo al ser humano. Todos los procesos del universo ocurren, descritos en las estancias, pasan en nosotros. De un estado de meditación profunda, por favor, llévenlo al ser humano, si no nos van a decir, ustedes son puros mentales y estudian cosas que no sirven para nada. No, estos son procesos. Hermano. Sí, quería preguntar si Sí. ese Eterno Padre con las envolturas invisibles sería un ser andrógino, o dónde... Es una buena palabra, un ser andrógino, dual, ¿verdad? En otras palabras, lo que queremos decir, o lo que Blavatsky dijo, y que ella lo dijo en un comentario, esto es sin sexo. Más que andrógino, o más allá, sin sexo, en realidad. Recuerden que tuvimos la gracia extraordinaria de lo que pasó hace unos años en Los Ángeles. ¿Ok?
Ahí vivo yo. Hace unos años en Los Ángeles, alguien limpiando el garaje encontró un libro, unas notas a mano. Y fueron las notas que recopiló un personaje estudiante de Blavatsky durante los días de que ella enseñaba la doctrina secreta. Las notas a mano, que habían recogido ya estaban escritas, pero muy resumidas en lo que se llama Transactions of the Blavatsky Lodge. No sé si las transacciones de la logia Blavatsky. Había un libro muy chiquitito, imprimido creo que con loma o en Pasadena, y esos son notas del estudio que la gente recopiló con Blavatsky, pero lo encontraron casi completo y la publicaron en inglés por primera vez en Holanda, ¿verdad? Y creo que ya están traducidas en español. ¿La tienen en español? Se han vendido aquí. ¿Y cómo la llamaron en español? Diálogos sobre la doctrina secreta. Perfecto. Diálogos sobre la doctrina secreta. Fueron reuniones todos los jueves en la noche en Inglaterra. Y de ahí que en mi casa las reuniones son los jueves, están invitados. Viajan el miércoles, pasan el jueves en Los Ángeles, se devuelven el viernes. ¿Nos manda el pasaje, vamos? No, eso yo. Entonces, todos los jueves, y ahí está perfecta. Ahí se ve Blavatsky, el ser humano, la psicología Blavatsky. Pero de ella no vamos a hablar mucho. Entonces, vamos a trabajar con la idea del uno, ¿les parece? La idea del uno, muy importante, porque es el misterio donde nosotros venimos, ¿verdad? En ese uno estamos todos nosotros. ¿Qué es ese uno? Cuando dijimos que imaginándonos todo el universo resumido en ese punto, simbólico, ¿verdad? Ahí no hay ningún punto, pero simbólico, un punto. ¿Qué es ese punto? La primera idea que nos da la doctrina secreta es que si miramos ese punto con los ojos del alma, vamos a ver dos cosas. El estado de reposo del Eterno Padre, vamos a usar eso por ahora, en honor a los que tradujeron. Yo no me hubiera atrevido a traducir esto, es imposible. La doctrina secreta. Tenemos el Eterno Padre con su vestidura. Hasta ahí estamos en este momento. ¿Qué hay más en ese punto? Y esta es la manera de estudiar, yo lo digo platónicamente, con ideas. Vamos a estudiar la idea del punto. ¿Qué hay en ese punto? ¿Qué es ese punto? Y en ese punto vamos a ver lo siguiente. En la estancia 2, 1 nos dice, ¿dónde están los constructores? ¿Dónde estaban los constructores? Los brillantes hijos de la aurora del Manvantara. Dice, en las tinieblas desconocidas. En el ají de Paranishpana. En sus ají Paranishpana. Ají son los seres celestiales, los primeros 7. Luminosos, etc. Una palabra muy bonita. Los productores de la forma, derivada de la no forma. ¿Qué es la raíz del mundo? Entonces nos está diciendo que este punto en realidad va a ser la raíz en un futuro del mundo. ¿Lo ven? Estamos enlazando. Técnica platónica. Él nos dice en sus diálogos, tienen que enlazar nuestros diálogos. Y así trabaja Platón. Enlazar. Porque no es un libro de texto. Son ideas aquí, ideas allá. ¿Lo ven? Ideas aquí, ideas allá. Así que si vamos haciendo una listita de que nos dice que es el uno, es un punto, es la raíz, ahí vamos ya entendiendo con esta ilustración de qué nos está hablando Blavatsky. ¿Estamos? ¿Más o menos? Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Entonces, fíjense en la estancia mía, es la raíz del mundo. Entonces tenemos el uno, es la raíz del mundo, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Sí? Ok. Y después nos dice algo sumamente interesante. La raíz del mundo es la Devamatri y el Swabhavat. Entonces, ¿qué pasa? El Eterno Padre, en la 2.1, ¿entienden lo que es 2.1? Nos dice que el Eterno Padre es el Devamatri.
Yo no estoy inventando nada, estoy escribiendo. Lo que voy a inventar viene después. Deva Matri y Soava. Son palabras que por ahora no representan nada. Son palabras, ¿verdad? Pero las estamos enlazando para poder entender la encrucijada, el crossword. El mecanismo. El mecanismo de cómo todo esto se pone enlazando ideas. ¿Lo ven? Entonces, el Eterno Padre, envuelto en sus vestiduras, en la estancia 2.1 que nos dice Blavatsky, que es la misma, la una, que es el universo en reposo, pero ya con palabras, con actores que están por manifestarse. La idea es la misma, pero la palabra cambia porque cambió el sentido que se le da al Eterno Padre, ahora es Deva Matri. Interesante, ¿verdad? Y las vestiduras se van a llamar Soava, palabra sánscrita, me imagino. Para todos los problemas sánscritos, griegos, ¿a quién tenemos? Sí, no. Tú no tienes que mirar a ningún lado. Tenemos a alguien que nos puede aclarar. Entonces, esta dualidad que vemos en el punto es la realidad suprema del primer momento. Si la vemos bien, con ojos del alma, vemos al Eterno Padre rodeado por su vestidura y después, ya a punto del universo, tocando la puerta para manifestarse, ahora está descrita como Deva Matri y Soava. ¿Ven? Hay algo femenino en Deva, ¿verdad? Divina, matriz divina. Madre de los dioses. Madre de los dioses, ¿verdad? Y Soava, que es la naturaleza plástica, material del mundo. ¿Vamos? ¿Me siguen? Sí, estamos trabajando una idea. No línea por línea, pero una idea. Vamos a hacer esto varias veces porque me gustaría que de la mente podamos integrar esa idea en sabiduría y ver la luz de ella. Estamos en la 2.1. Volvemos a la 1.8, porque ahí hay una idea muy importante. La número 1.8, la forma una de existencia sin límites, infinita sin causa, se extendía sola en sueños en ensueños. ¿Ven lo paralelo con el ser humano? Y la vida palpitaba inconsciente en el espacio universal, en toda la extensión de aquella omnipresencia que percibe el ojo abierto de Dharma. Entonces, nos dice Blavatsky que hay un ojo, es un ojo por si acaso, el ojo del alma, el ojo de nuestro Buddha. Ese ojo contemplativo es el ojo del Dharma, ¿verdad? Ese es el ojo del adepto, el ojo del iniciado, el ojo de ustedes y tenemos la capacidad en nosotros de contemplar todo este proceso. Eso lo llama Blavatsky el ojo del Dharma. Eso es lo que es el propósito de este seminario y es el propósito de nuestras reuniones de la Sociedad Teosófica, o uno de sus propósitos. Que ese ojo vuelva a salir. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido en esos 18 millones de años. Tenemos que recuperarlo. Y en este momento, en el universo en reposo, no hay iniciado que lo puede ver. Pero estamos ahorita estudiándolos conscientemente. Todos tenemos ese ojo. Platón lo usa muchísimo, el ojo de contemplación. Y lo vamos a ver en la conferencia de Platón, no se la pierdan. El ojo abierto del Dharma. Bien. Seguimos en la estancia 2. Fíjense en la 2.3. 2.3. La hora no había sonado todavía. ¿La hora de qué? De la manifestación. Todavía estamos en reposo. No ustedes, el universo. El universo está en reposo. En la 3.
el rayo no había brillado aún hacia adentro del germen. La Matripadma aún no se había hinchado. Fíjense que le agregó dos nombres, germen, ¿lo ven? Y Matripadma. Ahí vamos agregando lo que es el uno, y esta es la progresión, ¿verdad? El uno es un punto, es la raíz, el germen es el Matripadma. ¿Lo van viendo? Está hablando de, cuando habla unitariamente, el uno, el punto. Cuando habla en dualidad, tenemos esta separación. Lo que está dentro del uno. ¿Lo están viendo? Por favor, si no me dicen por qué. ¿Para qué avanzar, verdad? Y esto hay que verlo bien, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo continúa. Y en el 5, 2.5, nos dice que los 7, que son los ají, ¿verdad?, no habían nacido todavía del tejido de luz. Tejido de luz, los 7. Estas son ideas fundamentales que vamos a ver después. Pero después nos dice, el padre madre, coma su ababá, era solo tinieblas. ¿Verdad? No tengo la de inglés, yo creo que es un poquito diferente. Pero nos está diciendo que Deva Matri y su ababá, que era el Eterno Padre y las vestiduras, ahora se llaman Padre Madre, ¿lo ven? Y esto es en la estancia 2, número 5. ¿Ve dónde viene la palabra Padre Madre? Padre Madre y su ababá, queda igualito, usa el mismo término. ¿Qué significa esto? Que el uno punto raíz, y discúlpenme que repito mucho porque de la mente hay que usar el buddhi para verlo, integrarlo. El uno, el punto, la raíz de todo, la causa de todo, el germen, el Matripadma, todo eso nos da la idea de la unidad de todas las cosas. De ahí venimos, ahí estamos. En realidad, si lo vemos con el ojo de la intuición, el ojo de contemplación del buddhi, ¿verdad? Vamos a ver a la causa de todo, el Eterno Padre, con sus vestiduras, que se llama Devamatri, y su ababá, o Padre Madre su ababá. ¿Lo ven? Sí. ¿Clarito? ¿Sí? Y no estamos inventando nada. Díganme. Va cambiando de estado. Diga, un momentito. Pega, no Quando se fala Eterno Padre e as vestiduras, estou falando de Adi e Anupadaka. Sim. Quando estou falando de Devamatri, Svabha, já estou falando da grande substância cósmica, estou falando de Mula Prakriti, já nesse sentido, ou ainda não? Ok, entonces te estás volviendo un poco más hacia lo del proemio. Ese es el vocabulario que ella usa en el proemio. Sí. ¿Verdad? Sí. Que no lo está usando ahora en las estancias, porque en el proemio ella habla del absoluto y de las palabras que uno tiene que usar simbólicamente para describir el absoluto. Ahora lo vamos a usar en un momento. Ok. Pero ves, esos son vocabularios diferentes. Hermano. Sí. ¿Quién había primero? Fuerte. En el 1.1 Sí. se hablaba de el Eterno Padre, sus siempre invisibles vestiduras. Okay. Estamos hablando del punto, pero el punto preparándose, como vos decías, ese mecanismo ya de un Manvantara. Sí. Un Pralaya que está queriendo dejar de ser Pralaya para convertirse en una manifestación. Porque ya están esas invisibles vestiduras. Hay algo. Okay. Hay algo. Entonces, comparándolo un poquito con el hombre Dios y el universo de Taini, Okay. está hablando de ese impulso de la representación que hace con un reloj de péndulo, Okay. Muy bueno. donde la mitad está en negro y Sí. la mitad que estamos viendo está con luz, en blanco. Pero no podría estar el impulso de esa creación si no está lo que prepara el impulso. Claro. Y ya esa preparación es Manvantara, Okay. aunque no la vemos. No la vemos.
Y si estamos en reposo, tú y yo, la vemos menos. La vemos menos. Pero ahí está. Claro. Ese es otro misterio, ¿verdad? ¿Quién es el que lleva el cronómetro? Que dice, tal. ¿Quién? Si todo está en reposo, ¿quién es? ¿Cuál es el cronómetro? ¿Dónde está? Está en reposo también. El cronómetro no puede estar en reposo, porque tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aquí lo llaman pulsación. Está en el alma. Pero el alma está en reposo, ¿verdad? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dicen, el tiempo no existía. El tiempo no existía, no hay cronómetro, pero vemos que hay un cronómetro, porque las 7 eternidades terminan. ¿Quién lleva el cronómetro? Bueno, si fuéramos cristianos, Dios, ¿verdad? Dios lleva el cronómetro, pero no somos cristianos. Si fuéramos judíos, Jehová, no somos judíos tampoco. Entonces, ¿quién lleva el cronómetro? Blavatsky nos da una palabra increíblemente poderosa. Lo voy a poner aquí porque para borrarlo. Karana. En sánscrito. Si ustedes buscan, porque ahora tenemos procesadores de palabras, ¿cómo es? Word processor. Si ustedes buscan hoja por hoja en la doctrina, la palabra Karana, van a encontrar las ideas más maravillosas que existen. Porque ese es un misterio. ¿Quién va a dar la patada? Ya, despiértate, ¿verdad? Y es importante. No vamos a hablar de ello porque es otro tema, otra idea, pero es muy importante. Pero busquen Karana. Y esa es la respuesta. Hay algo. ¿Por qué? Porque el universo no tiene comienzo ni tiene fin. Este es otro. Entonces, hay un proceso, ¿verdad? Que sigue, hermano, sí, diga. ¿Puede ser el Karana salir a que se haga el yoga? Bueno, y eso está hablando de principios. Y esos son los principios medios que en la descripción, en la doctrina de los principios de la escuela que Subarrow pertenecía, ¿verdad? Cuando dice Sharira, estamos hablando del principio. Pero esto es Karana y lo usa Blavatsky. Si quieres, veamos las citas, son muy importantes. Que lleva el cronómetro. Pero es muy bonito, muy bello. Vamos a seguir viendo esto y vemos que ella usó ahora de la palabra raíz de todo al germen de todo, ¿verdad? ¿Ven el germen, la semilla? Germen de trigo, todo el mundo. Y matripala, sánscrito, al que no le gusta sánscrito no tiene por qué trabajarlo en sánscrito, pero esto es una idea muy clara de lo que es el punto. ¿Les parece? ¿Sí? Y hay mucho más. Ahí vamos a ver. Entonces dice que estos dos, estamos en la 2.6. Estos dos son, ¿qué? El germen. Aquí está, entonces ya lo tenemos. Entonces esto está en la 2.6. ¿Verdad? Ahí viene el germen. Estos dos son el germen. ¿Y qué es el germen? Bueno, es la raíz del punto, es el uno. Dependiendo en qué momento de la manifestación del universo están las palabras. Se usa una palabra diferente. ¿Ven? Yo espero que tratar una idea pueden ver y enlazarla, pueden ver la manifestación de esa idea. En vez de uno leer después de haber leído palabra por palabra, línea por línea y entenderla, trabajen ideas. O ya trabajará otra después, o dos si les gusta la idea. Entonces tenemos aquí que estos dos, ¿cuáles son los dos? Padre, madre, coma, soaba. ¿Verdad? Padre, madre, coma, soaba. Estos que estaban en el darkness. Por eso, yo no uso la palabra tinieblas porque me da miedo. Tinieblas, los cuentos tenebrosos, las tinieblas. Yo uso la palabra en inglés, que es darkness, oscuridad. Porque nes es dar, ¿verdad? La terminación. Y dark es oscuro, oscuridad. La palabra tinieblas, ¿no les da miedo la palabra tinieblas? Cuando me muera, tinieblas. Lo que pasa A ver. que no es totalmente oscuro. ¿Verdad? Claro. Ya algo, un vislumbre de luz hay. Hay algo ahí. Por eso está viendo de tinieblas.
tienes razón, pero es algo personal. Yo uso la palabra oscuridad. Pero en tu visión, más adecuada que la mía, viste, ya tuviste tu ojito del alma, lo viste y entendiste por qué la palabra tiniebla es quizá más adecuada que la palabra oscuridad, ¿verdad? Y eso es importante, ¿no? Viste cómo trabajaste, viste una visión, tuvo un vislumbre, ¿verdad? De la idea de la oscuridad, darkness. Y dijo, no, tiniebla está bien porque hay algo. ¿Qué hay? Es muy sencillo, aquí nos dice, ¿verdad? Está en la número 1.8, la forma una de existencia sin límites, infinita, sin causa se extendía y la vida palpitaba inconsciente. Qué lindo, ¿verdad? Está resumido lo que estás diciendo, la vida palpitaba inconsciente. Bueno, me parece que justamente hablando de oscuridad, la palabra tamas en sánscrito hace tanto referencia a reposo como a oscuridad. Claro. ¿No es cierto? Cuando uno la traduce como inercia, ¿verdad? Pero tiene ese significado de reposo y oscuridad. Cuando del mismo mantra, Tamasoma Jyotirgamaya, de la oscuridad a la luz, también tiene que ver con el reposo. Claro. Me parecía que cuando hablaba del germen, si dice Matru Padma, es el loto Padma, ¿no es cierto? Es como un capullo. Claro. O sea que en cierta forma ya está en insinuación de capullo, pero no se abrió, hasta no siquiera... Y Matri es la misma madre, ¿verdad? Claro, y dice, had not yet swollen, no se había... Abierto, hinchado. Claro, ni siquiera está a punto de... Claro. Pero ya está el germen, ¿no? Está... Fíjense lo que acaba de pasar. Esto es muy importante en las logias y en los grupos de estudio. ¿Está bien? Okay. En las logias y en los grupos de estudio, cuando trabajen en estos temas, hay que construir, otra idea platónica, hay que construir en cada uno, no como crítica, no como mi idea, tu idea, esto es mejor, esto es peor. Hay que construir hacia la luz. ¿Lo ven? Esto es un ejemplo fabuloso de cómo trabajar en las logias. Construir, no irse por tangentes, no cambiarse de tema, mantenerse enfocado. ¿Por qué? Porque el budismo trabaja. Muy bello. ¿Vieron? Esto es ejemplar. Sigamos entonces. Quiero que vemos si estamos de acuerdo entonces que estos dos, padre y madre, con su abad, que son estos dos, son el germen es uno. ¿Lo ven? Clarito, el germen es uno. Ok. Y entonces nos dice otra cosa. El universo, que sabemos que es el punto en el futuro, ¿verdad? En este círculo expandido. El universo estaba aún oculto en dos cosas. En el pensamiento divino y en el divino ser. ¿Lo ven? Entonces tenemos dos palabras más que las podemos agregar. ¿Vieron? Estamos enlazando. ¿Cuál es el disculpe. 12. La estancia 3. Ya tenemos la manifestación. Entonces en la manifestación ocurre lo siguiente. Estamos enlazando. Si tuviéramos todo el tiempo del mundo, les pediría que la leyeran y buscaran en esta idea lo que sigue, en dónde está. ¿Lo ven? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Busca, por ejemplo, la última vibración. No. La madre se hincha, sí. Entonces se llama madre, ¿verdad? Y el botón de loto, sí, ahí está más o menos. Entonces en la 3, la 3. Oh, me encanta la 3. La 3. No tengo la suficiente poder místico. Me encantaría ser un místico de ver el 3. Verlo, poderlo pintar y ponerlo en música, ponerlo en música, dibujarlo abstractamente como un Kandinsky, ¿verdad? Demostrar las ideas, no simplemente un Jehová casi tocando a Adán, eso está muy concreto, ¿verdad? Pero abstractamente, religiosamente, en su poder más sublime. Ese es el 3.
las tinieblas irradian la luz. Y la luz emite un rayo solitario en las almas, dentro del abismo de la madre. Y habíamos visto todos estos elementos. El luminoso huevo, entonces aquí tenemos también el huevo, ¿verdad? Ya en la estancia 3, ¿verdad? En la estancia 3, el germen se nos va a transformar en el huevo del mundo. ¿Lo ven? ¿Están siguiendo? ¿Sí? Ok. Entonces el rayo solitario, el rayo traspasa el huevo virgen, el rayo hace estremecer al huevo eterno y desprende el germen no eterno que se condensa en el huevo del mundo. Un desafío en sus logias, grupos de estudio. Ilustren, pero no físicamente, ¿verdad? Abstractamente, la idea. Como dicen estos pintores abstractos, la idea del huevo, la idea del germen, la idea de la vida, la idea de la luz, o como trabajamos, la idea del azul, no el azul, la idea del azul, esas ideas extraordinarias. En las teogonías cristianas sería el dolor de cabeza de la divina concepción. Oh, tienes razón. El hijo concebido de una virgen. Por supuesto. Que mal interpretado antropomórficamente. El dolor de cabeza de las teogonías cristianas que hablan sobre la divina concepción nace de este punto, ¿no? Del ver que el hijo siempre nace en la matriz virgen de una madre, y después todo el dolor de cabeza que vino aparejado con llevarlo eso antropomórficamente a cómo sería inexplicable. Una buena visión, ¿verdad? Martín. Leyéndola. Entonces nos dice en la 3.5, la raíz permanece, ¿verdad? Estamos en el comienzo del universo. La luz permanece, los coágulos permanecen, no hemos hablado de los coágulos, pero están ahí. Ya comienza la manifestación física, pero usa una palabra muy importante. Oeahu es uno. Ahora usa otra palabra que es el Oeahu, que es el uno. ¿Lo ven? Eso ya está. Todo lo que encuentren en esa idea, escríbenlo, ilústrenlo. ¿Está bien? Oeahu es uno. Después vamos a saltar la 6, pero la vamos a retomar un poquito después. La 7 les dije que encuentren el primer he aquí. Ahí hay que parar y contemplar a Dios. Ese es el Dios creativo, la deidad, mejor dicho, en teosofía, la deidad creativa. ¿Verdad? Uno de los postulados en la teosofía es que la deidad es la ley, en mayúscula singular. Esta es la expresión de la ley. Aquí tenemos entonces el Oeahu, pero no va a ser el Oeahu del 1, tiene que ser ahora el Oeahu el 3, el que va a ser el gran arquitecto de los masones del mundo, que va a ser el demiurgo de Platón, el Logos, ¿verdad? El tercer Logos de Blavatsky, que está en la primera proposición fundamental. Eso está ahí y lo vamos a ver un poquito después para que lo vean. Y de ahí vamos a ir entonces al 10. Entonces tenemos Padre, Madre y suave. Padre, Madre. ¿Lo ven? Tenemos dos elementos dentro del uno que ahora están activos. Eso es la estancia 3. La actividad de ese uno, del germen, que era el punto. ¿Estamos? En la misma página, en la misma línea. Fíjense el 10. El Padre, Madre, ¿qué hace? Eje. Recuerden, todo este vocabulario es simbólico para que nosotros usemos el buddhi, el ojo del Dharma, ¿verdad? No la mente. El Padre, Madre, no crean que allá arriba en el primer momento tenemos un Dios que tejiendo. Es simbólico. Es simbólico. Es simbólico. Entonces, ¿qué hace el Padre, Madre? Teje. ¿Qué es lo que teje? Una telita, ¿verdad? Cuyo extremo superior está unido al espíritu.
No sé si me pueden leer esto, ¿verdad? Espíritu. Padre, madre, teje una tela. En la parte superior está unida al espíritu. ¿Qué más dice? ¿Verdad? Y la inferior, estamos saltando, y la inferior a la materia. ¿Cuál es la función de padre y madre? Tejer una telita entre el espíritu y la materia. ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver. Eso creo que lo hemos leído en Isis sin velo. Ajá. Que por qué simboliza a tejer y la telita. ¿Es por la contextura de la glándula pineal? Oh, wow. No te sé decir. Nunca lo he pensado de esa manera. Si me dejas un tiempito para pensarlo, quizás para el viernes ya tengo una idea. Pero lo voy a pensar. Gracias. Interesante. Entonces tenemos la bien. El padre y madre tejen una tela, que la parte superior está en el espíritu y la parte inferior está en la materia. ¿Lo ven? Tenemos la telita tejada. ¿Será porque hay muchas causas y está Fojat como una radiación, un rayo? Fíjate que Fojat no se ha mencionado todavía. Pero está el impulso, ¿verdad? Fojat está. Sí, ahí vamos a llegar a Fojat. Tenemos que esperar hasta la estancia 5 para ver a Fojat en actividad. O sea, ya manifestado, ¿verdad? Pero tenemos aquí un impulso. Todo impulso con dirección, que llamamos el plan divino, como Barborca, el libro de Barborca, muy importante, el plan divino. Ahí está. Pero tenemos la telita, ¿verdad? Tenemos la telita entre espíritu y materia. Y entonces, fíjense que nos termina la idea de esta tela es que el universo. ¿Están conmigo? Es el universo. Es el universo tejido con estas dos sustancias que son ¿quién? A ver, lean la última palabra, están conmigo ahí. Ahí está uno, que es el Suababa. Suababa. Ahí está la función de todo el universo, cómo se crea. Está en palabras, está simbólicamente, está deducido de la estancia 1 a la estancia 3. ¿Lo ven? Si no tenían la idea de qué es Padre, Madre, Suabá, si la perdieron en algún lado, aquí está todo bien puesto. Trabajar una idea es muy importante. ¿La ven? Entonces, esto es algo increíble. En la 3.12 nos aparece Foja. Entonces Suabá envía Foja para endurecer los átomos. Cada uno es una parte de la tela. Cada uno refleja el Señor que existe por sí mismo, como un espejo. Qué bonito está, ¿verdad? ¿Lo ven? Okay. Espero que esta manera de ilustrar, estudiar ideas encontradas en la estancia ha sido importante. Porque después de leer y años, la gente siempre me pregunta, oye, ¿quién era Suabá? ¿Y qué es Suabá? ¿Y qué hace Devamati? Ahí lo vemos todo. ¿Y qué relación está con el uno? No veo que es el verbo. Si lo ilustran detalladamente, ponen el número de la estancia, mediten, ¿por qué? Hay que buscar el ojo de la contemplación, ¿verdad? Y integrar, y de pronto hágase el universo. Eso es lo más extraordinario que podemos tener. Esto es teosofía, sabiduría divina. Entender un proceso más allá de nuestro cuerpo físico. ¿Sí, hermano? Sí, que me da vuelta la idea desde que empezamos, ¿no? El eterno Padre envuelto en sus invisibles vestiduras, ahí, claro, va a ser el germen de lo que estamos diciendo ahora, pero esa vestidura invisible es el espacio ya, ahí. Claro. Es demasiado bello. Lo vio, wow. Hizo wow, ahí está. Y hay gente que en estas explicaciones llora de la emoción de ver el drama del universo, símbolos que explican
la totalidad. Ahí venimos nosotros, ahí estamos nosotros. ¿Por qué? Fíjense lo que es la estancia 3 en el poema. La estancia 3 en el poema, que ya la usamos, ¿verdad? Describe el despertar del universo a la vida después del pralaya. La estancia 3, ¿verdad? Aquí está la 3, ¿verdad? Esta es la 3, ¿verdad? Y esto es parte de la 3. Sí. Y entonces, ¿qué nos dice? Refiere la estancia 3 cómo surgen las mónadas. No están creadas, otro misterio, ¿verdad? Anupada. Las mónadas no son creadas por ningún dios. Refiere cómo surgen las mónadas, en la página 84, de su estado de absorción en el seno del uno, en el punto, en el germen, en el huevo, en el matipatio. ¿Ven cómo surgen las mónadas de su estado de absorción en el seno del uno? Esa es la estancia 3. Las mónadas ya estaban ahí. ¿Cuál es en las mitologías, dame un segundito, en las mitologías antiguas, fíjense que ese estado de absorción de las mónadas están ilustradas en la granada. Cuando abren una granada, ¿qué ven? Unos ven una fruta. Yo veo el estado de absorción de las mónadas dentro del germen. La granada. ¿Cómo dicen granada en Brasil? En portugués, pomegranate, granada. Esa fruta que uno abre tiene semillitas y no están cada una. Gomos. Oh, es imposible. Pero la ven granada, que era una fruta roja. Sí, es rojado. Llena de semillitas. Sí, que es el símbolo de Isis, ¿verdad? Ahí está la madre de uno. Símbolo de Isis, la madre de uno. Bueno, en fin, ahí vemos eso. Estamos en la estancia 3, hermanos. Sí. Sí. La manifestación. Se llama Roma. Ok, me la voy a comer. A fruta que Hades dá para Perséfone. Sí. Ok, ese es el símbolo antiguo de las mónadas absorbidas en el seno de la madre. Hermano, sí, por favor. Sí. En el quinto preuniverso manifestado por el Logos, ahí surgen las mónadas. Entiendo. Okay. ¿Puede ser? Lo que acabamos de leer es el fundamento de la teosofía. Las mónadas están en estado de absorción dentro del uno. Sí, del logo. ¿Del qué? Del logo que al manifestarse produce las mónadas. Okay. Al manifestar el símbolo del universo. Está bien. Fíjense que Blavatsky no usa la palabra logos. Claro. Entonces, en tu opinión, ¿verdad? El uno es el primer logos. Y en el estado de absorción, en el primer logos. ¿Entiendes? Porque aquí estamos en Pralaya. En Pralaya los logos no actúan. Los logos no son seres. Los logos son estados en tiempo y en espacio del universo. El logo número 1 es todo el universo en reposo, simbolizado por el 1. Ahí es el logo número 1. Cuando ese logo número 1 comienza a vibrar, aparece el 2, segundo logo, ¿verdad? Y eso está en el poema en la primera página, ¿verdad? En las primeras páginas. Entonces tenemos el punto y en el círculo y la circunferencia, entonces ahora con su diámetro. Recuerden que es horizontal, ese es un símbolo apropiado, arriba y abajo, nos está dando la clave de cómo visualizar. No pongan en el primer momento la línea vertical. ¿Por qué? Porque entonces tenemos al Dios bueno y al Dios malo, ¿verdad? Tenemos a dos poderes. No, tenemos lo de arriba y lo de abajo. Esa es la visión simbólica. Usen lo que use la doctrina secreta. Ahora bien, sí, las mónadas en su conglomeración, en su totalidad, con toda la materia resumida, es el primer logo. Símbolo del primer logo.
Sí, cómo no. Estamos analizando todo del germen, de la granada, cómo, digamos, cómo explota. Me encanta la palabra. Supongamos. Podríamos analizar si está en estado de reposo. ¿Por qué hay presión de ese espacio hacia, o que no se manifieste, o hay fuerzas que presionan para que esté dormido? Entonces tienes que usar un símbolo para representar eso. Si lo usas en 2 dimensiones, no tienes la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo? Si visualizas lo que acabas de decir en 2 dimensiones, no hay respuesta, porque no tienes las fuerzas actuando, ¿verdad? Tienes un punto, tienes el círculo y tienes el espacio infinito, ¿verdad? Inconsciente, eterno. No tienes las fuerzas en acción. Tú tienes que tener otro modelo para resolver lo que acabas de decir. En el siguiente modelo tienes que usar entonces el término que había escrito aquí, Karana, y tienes que usar el modelo que este universo es cíclico, ¿verdad? Y que este momento es un momento de reposo entre 2 manifestaciones. Y entonces, si estudias el péndulo, como bien lo han dicho, ¿verdad? El péndulo, ves que en cada momento que uno dice, ahí está el péndulo, no, ahí está el péndulo con todas esas fuerzas, ¿verdad? Entonces tienes que expandir el modelo para poder agregar las fuerzas y entonces manifestar la otra parte del ciclo, que es la manifestación. Entonces hay más, ¿verdad?, que esta representación inicial. Y empieza entonces la riqueza de tu alma, agregar y agregar y agregar, ¿verdad? Y eso es lo que hace la barra. Agrega y agrega y agrega. Si hablas con un científico, ¿qué hay en este momento antes del Big Bang? Entonces te va a decir, hay materia, hay fuerza y hay una ley que va a permitir, que es la ley del péndulo, ¿verdad? La ley eterna de él. Entonces, como científico puedes trabajar ese momento, ¿verdad? Si lo ves como un estado entre 2 estados. Y tienes que entonces incorporar que no hay tiempo. Tienes que incorporar que no hay mente. Y cuando uno incorpora que no hay tiempo, ¿cómo puede entender uno que no hay tiempo? Un segundito más, perdón. ¿Cómo puede uno incorporar? ¿Qué tienes a la mano que no hay tiempo? Cuando le dicen a un científico, no existía el tiempo, ¿qué significa eso? Muy fácil. Al científico hay que hablarle en términos científicos. Einstein nos dijo que cuando vas a la velocidad de la luz, el tiempo ahí no existe. Los fotones viajan a la velocidad de la luz. El tiempo no existe para ellos. Interesante, ¿verdad? Y eso es lo que vio Einstein en su increíble majestuosidad del alma. Vio la naturaleza, no la pudo escribir en su totalidad, pero se acercó bastante y dijo, en eso no hay tiempo, pero trae información. Y si algún día tienen que viajar al futuro, pueden viajar al futuro mentalmente, pero el físico no puede. El físico está apegado a las leyes físicas, está atrapado aquí. Lo llamó al principio de localidad. En la localidad, la luz rige, esa luz física. Pero más allá vemos teosóficamente que podemos trabajar claridad, etc. Cuando él comentaba esto de la fuerza y claro, descartaba algo como que esto de la nada, ¿no? Sí. Y se me ocurrió como una imagen de esta cabeza mía dividida en esa dualidad de que el científico necesita separar un punto para partir. Y con esta idea del péndulo es como que hay otro ser, que no es el científico dentro mío, que puede ver que esto no inicia en ese punto, que necesito separarlo para encontrar un origen, para poder analizarlo, pero que no viene de ahí, que no hay un punto. Es solamente que lo separé un pedacito para poder entenderlo con esta cabeza científica, entre comillas, pero puedo percibir con ese ejemplo del péndulo de que lo separé como si cortara el péndulo en un punto. Pero no hay un punto realmente que se corte. Gracias, hermana. Eso es muy importante y entonces, si tienes la naturaleza científica, ya has estudiado ciencia, puedes entender las leyes, ¿verdad?, del movimiento del péndulo, etc., y las fuerzas que actúan, ¿verdad? Y ahí descubres mucho, mucho más.
Si son místicos, tienen otras representaciones, ¿verdad? Si son músicos, como nos va a dar Wagner, ¿verdad? El primer, ¿cómo se llama? ¿Cómo comienza la tetralogía, ¿verdad? Ese es el despertar del universo. O sea, somos tan infinitamente variados, tan bellos que somos. Entre todos nosotros podemos ver más, ¿cierto? Tomamos un reposo para que no se nos... En esa jerarquía dice que los símbolos que se usan para describir hay que tomarlos de una manera correcta. Hay una distancia simbólica. Oigan bien el concepto. Una distancia simbólica. Voy a traducir esto. Cuando uno dice que la estancia 1 es Yang, la puede uno traducir analógicamente al ser humano, hay que usar distancia simbólica. El universo es como un ser humano. El proceso del universo es como, no es igual. Nosotros roncamos cuando dormimos. El universo no ronca, creo yo. ¿Cómo que cuando se manifiesta? Cuando se manifiesta, claro. Sí, hace... Hermano, ya voy a cambiar mi punto. El universo no pega patadas, como dice mi esposa, que yo pego patadas. No es cierto, ¿no? O sea, ven, uno no puede antropomorfizar el universo buscando una analogía perfecta. Analogía es como. Cuando lean la doctrina y vean la palabra es como, analogía. Y hay que usar la distancia simbólica. Entre más lejos, más aparte, más difícil se pierde. ¿Verdad? Es muy difícil. Entonces, del universo a nosotros es muy difícil. ¿Verdad? Pero sí se puede, que es muy importante, hermano. ¿Tenías una pregunta? Sí, pero desde esa mirada que dice usted, cuando uno está como en reflexión, sereno, tal vez dando la posibilidad de que uno pueda realizar una especie de meditación, entonces ahí se tocan a lo mejor los dos puntos, el universo y el hombre. Totalmente. Y de ahí se dice que la estancia, que el universo estaba como un estado de sueño sin ensueño. Y ese es un estado de meditación, escrito en La Voz del Silencio y en todos los libros de meditación, ¿verdad? Entonces ahí va la analogía. No, es que el estado, supongo, el estado de meditación es cuando tenemos el universo material. El universo material es caótico, y tenemos que ir en estado meditativo y de estudio al mundo de las ideas. El mundo de las ideas es el universo no manifestado, pero perfecto. Después, cuando lo interpretamos y volvemos, ya está el universo crístico, está regenerado. Platón lo llama la imitación mediocre del artista, que trata de imitar al logos, ¿verdad? No vuelve el mismo universo material, vuelve ya crístico. Muy bien, muy bien. Entonces esa es la idea, ¿verdad? Que tú tienes una lección de esto muy buena. ¿Alguna otra pregunta? Yes. Haciendo esquema a la Tierra y a cosas que nosotros comprendemos. Las ideas vendrían a ser el plano de un edificio, de un puente, y el universo, el puente del edificio construido. Sí. El arquitecto es el que vendría a ser el Dian Shuang, que va a las ideas, hace los cálculos, pero no trabaja nunca, sino que hay una serie de obreros y de capataces que hacen toda la tarea. Claro. Lo único que los obreros no son ellos, sino los tres reinos elementales. ¿Verdad? Que cuando uno desarmoniza a esos elementales con el poder mental de uno,
los atrae a la voluntad de uno en vez de que continúen haciendo el plan divino. Y cuando uno atrae elementales que son menos que el mineral, ¿verdad? Y están seducidos por nuestras necesidades personales y que esa voluntad es muy fuerte, esos elementales se vuelven como chupasangres. Y es difícil quitarse. Ese es el peligro que nos dice Blavatsky, cuidado con el mundo elemental. Ellos no piensan, no son seres humanos, son menos que los minerales. Y lo que hacen es guiarse por esto para construir el mundo. Eso es la doctrina. Los tres reinos elementales. Muy bonito. Ahí lo podemos ver después. Ahí tengo la... Ok, entonces vamos a un temita más y quiero trabajarle la idea de la oscuridad. Vamos a hacer otra idea. En toda línea hay una idea, pero sabemos que la oscuridad, ¿verdad?, es el símbolo del espacio absoluto del universo. Pero también nos dice Blavatsky que esa oscuridad, y eso está en la 3, en la 1, la estancia 1, ¿ustedes tienen las estancias o no? ¿Sí? Ok, gracias. En la estancia 1.5 dice que solo tinieblas, y voy a usar la palabra tinieblas, la tiniebla, ¿verdad? Esto es tiniebla, pero como sabemos que el universo, que es el punto en el círculo, está en estado de reposo, nos dice Blavatsky que se puede representar en tinieblas también, porque lo describe como estado de lo absoluto. En inglés, absoluteness, absoluteidad, como seidad, ¿verdad? Venus, absoluteness. Entonces, como el universo está en estado de absoluteidad, o de lo absoluto, se confunde con lo absoluto y todo es oscuro. ¿Lo ven? Todo es oscuro. El absoluto no le importa, no tiene nada que ver, no es consciente de nuestro universo. Un ejemplo, el pizarrón es la causa sin causa de que yo haya dibujado esto, ¿cierto? ¿Le importa lo que yo dibuje? Lo borro, ¿verdad? Lo limpio con mejor, pero es la causa sin causa. Sin embargo, si yo puedo explicar algo mejor con un dibujo, esto es la causa de todas las cosas. ¿Lo ven? La diferencia, causa sin causa, causa de todo. Causa sin causa, causa de todo. ¿Sí? Nosotros vivimos en un universo, estamos ocupando un espacio en este espacio. Tenemos el espacio absoluto y tenemos el espacio concreto. Eso es un misterio que la mente no lo puede resumir. Blavatsky llamó a ese espacio, ¿verdad?, como el éter, donde los científicos como Einstein lo quitaron, no lo pudieron descubrir mecánicamente, pero ahí está. Pero los científicos, lo que no saben, que ellos llaman a este espacio, le deberían llamar éter. Ellos confunden las cosas. Seguimos. Entonces vamos a buscar la palabra tiniebla. En la 1.5 nos dice que la tiniebla, solo tinieblas llenaban el todo sin límite, ¿verdad? Porque el Padre, Madre e Hijo, la primera Trinidad, ¿verdad?, eran una vez más uno, ¿verdad? Y el Hijo no había despertado. Ahí tenemos la idea de la oscuridad. Seguimos con la tiniebla. En la 2.1 dice ella como una pregunta en la estancia 2.1, ¿dónde estaban estos Dianchopas? ¿Verdad? Y la contesta es en las tinieblas. Estas tinieblas son estas, no estas. ¿Lo ven? En las tinieblas desconocidas, en sus ahiparanishpana, en el estado de los Dianchopas superiores cuando estaban en el paranirvana. Vamos a buscar otra parte donde dice tiniebla. A ver, ¿quién encuentra la próxima?
Estancia 3.3. 3.3. Ok, pero estamos en la segunda. Te saltaste. En la 2, ¿dónde más dice? En la 2.5, los 7 ya sabemos, los 7 no habían nacido, ¿verdad? Del tejido de la luz. Para tener 7 tenemos que haber pasado por este proceso. Otra idea es que trabajar los 7, es bellísimo trabajar los 7. Entonces el padre y madre, Soaba estaban en las tinieblas. Soaba estaba en las tinieblas. Todo estaba en las tinieblas. Pero eso es esta, ¿verdad? A diferencia de esta, hay que tener cuidado. Entonces ahora estamos en la estancia 3, número 3. Vamos a pasar a 2. El germen que mora en las tinieblas. Ahí sabemos que esto está en las tinieblas. Y después tenemos la 3. Las tinieblas, aquí está la bonita, ¿verdad? Que por favor ilustren. Las tinieblas irradian la luz. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es la función de las tinieblas? Irradiar la luz, ¿verdad? Eso lo dice, ¿verdad? Irradiar la luz. Eso, lo único que se puede hacer con eso es contemplar. ¿Cómo es posible que la tiniebla irradie la luz? Porque un cambio de estado. Exactamente, es un cambio de estado. Como vapor, agua. Muy bien, Mamantara comienza, dígame. Estás refiriéndote a que lo que irradia la luz es el círculo, no se pasa. Exactamente. Sí. Exactamente. Y también lo simboliza, me parece que Blavatsky lo simboliza muy bien a eso, diciendo, es el océano. Y nosotros tenemos una gota en el océano dentro. Lo que pasa es que tenemos el cuerpo, no lo podemos conectar. Nos limita, ¿verdad? Nos limita, claro. Pero tenemos la potencialidad de ese océano, claro. Somos una gota de ese océano. Perfecto, una buena visión. Entonces seguimos con esto de la oscuridad y vamos a llegar a la idea de, creo que era las 5. 4, 5, ¿dónde hay otra de la oscuridad? De tinieblas, digo. Ok, vamos a la 6, que es donde terminamos la idea. La raíz permanece, la luz permanece, ¿verdad? Los coágulos ya están, las primeras manifestaciones de la materia, ¿verdad? Los coágulos permanecen y sin embargo sigue siendo uno. Entonces, la raíz de la vida estaba en cada gota del océano, muy similar a lo que estás diciendo. Ya habías leído esto, ¿no? No. Bueno, debo haber leído, pero no sabía que estaba ahí. No, perfecto, es que estás entonado con esto. Entonces, mira, para terminar, la raíz de la vida estaba en cada gota del océano de inmortalidad, eso hay que meditarlo, muy importante. Y el océano ahora es luz radiante, recuerden que el océano es la agua, la parte material, todo es radiante. La cual era fuego, calor, movimiento, ya tenemos las cualidades. Y ahora dicen, las tinieblas se desvanecieron y no fueron más. Desaparecieron en su esencia misma. En su esencia misma. Las tinieblas desaparecen en su esencia misma. ¿Qué es la esencia misma? El cuerpo de fuego y agua, ¿verdad? De padre y madre. Fíjense que aquí padre y madre ahora están separados, de padre y madre. Ahora tenemos a Prakriti y Purusha. Ahora tenemos a Osiris y Isis. ¿Lo ven? Y ahí tenemos ya lo que antes era uno, el padre y madre. Ahora tenemos el padre y la madre. Por eso en las estancias 5 comienza con por el poder de Kuan Yin, la triple de Kuan Shayin, de misericordia y de conocimiento. Ahí entonces habla de esa dualidad de padre y madre. ¿Lo ven? Entonces en la estancia 3, 6, ya esta oscuridad desapareció. Ya no hay más. No se puede hablar de oscuridad. Sin embargo, está presente completamente. Porque es nuestra casa. ¿Verdad? Ahí está todo. Muchas gracias. Espero que de alguna manera te ayude. Gracias.